No, amigos, el banco de Gringotts con el dragón arriba. A ver, no. ¿Será que se encuentran aquí los duendes? Y están bien feos, la verdad, dan miedo. Véanlos, qué extraños, ahí simplemente escribiendo justo como en la película. No. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, nos encontramos en uno de los mejores parques del planeta. Estamos en el Universal Studios de Orlando y lo que vamos a hacer no tiene sentido. Hoy vamos a entrar al castillo de Hogwarts. Existe y está aquí el castillo de Harry Potter. Vamos a ver un dragón escupiendo fuego. Vamos a tomar un tren de Harry de una ciudad a otra. Además de un montón de cosas sumamente interesantes que solo pasan en este lugar del mundo. Acompáñenme. No sé si esta sea la mejor idea, pero vamos a arrancar en una montaña en la que Hulk está enojado, destrozando todo. Debe ser que esto es demasiado violento porque me mandaron a guardar todo. No puedo grabar ni siquiera la entrada. No puedo llevar ni audífono, ni cámara, lentes, hasta el teléfono tengo que guardar aquí. Efectivamente era demasiado violento. ¡La policía! Ya entiendo por qué nos quitaron todo. De verdad, demasiado violenta. Arranca con vueltas. Va totalmente en contra de la gravedad del planeta Tierra. No vengan desayunados, no, porque ahí lo dejan todo arriba. No puede ser, amigos. Un superhéroe, mi hermano. Can I give you a hug? Give me a hug, sure. Un sueño hecho realidad. Este tiranosaurio Rex que se encuentra por aquí y este Brachiosaurus Stradobylopoulos, diría mi sobrino que es adicto a los dinosaurios, se encontraron en Costa Rica. En Costa Rica nosotros tenemos dinosaurios que andan ahí sueltos por la calle y estos los encontraron en la isla del Coco. Vamos a entrar a Jurassic World. Voy a agarrar unos velociraptors del cuello. Vean estos bichos, vean qué real se ve esto. Vean los movimientos, el ojo, cómo se mueve como enojado y mueve toda la estructura. Uf, esta montaña rusa leí que es la más rápida de todo Florida y aquí hay un montón de parques. Y además de ser la más rápida, en un momento se va boca abajo. ¿Boca abajo? No sé cómo, usted dobla, va guindando como un murciélago. No va amarrado de aquí. Va boca abajo, pero usted no va amarrado de aquí. ¿Va qué? Como un imán, jugando con la gravedad. Deberían haber anuncios en grande, anuncios de peligro sobre esto. Esta Velocicoaster no tiene sentido, desafía la creación. Literalmente, desafía la gravedad. Hay partes en las que gira por completo, queda usted de cabeza, después lo vuelven. Hay partes en las que usted como que flota, como que levita. Tras de eso, era real, no tiene agarradera de aquí. Entonces usted se siente indefenso. Va como levitando en todo el camino. Cuidado con esta, de lo más extremo a lo que me he subido en atracciones. No tienen idea la emoción que he tenido durante años de entrar a este lugar. Hasta miedo me da. Vean lo épico que se ve. El mundo de Harry Potter recreado. Magia, varitas, magos. No tiene sentido este lugar. Tiendas de magia, todo recreado. Al lugar donde llegaba Harry a comprar las varitas. La tienda de Ollivanders. Gente haciendo trucos de magia. Hay puestos especiales donde si usted compra una varita puede lanzar un hechizo. Así que por supuesto, amigos, no vamos a ir a elegir varita, vamos a ir a que la varita nos elija a nosotros. Acompáñenme, por favor. Solo que aquí no creo que se pueda comprar con magia. No puede ser. Vean, como en la película, que los magos llegaban, abrían las cajitas y se encontraban con las varitas. No, esta varita no es la mía, amigos. Lo puedo sentir. Ya ella me rechazó. Hasta la lechuza de Harry se encuentra en esta tienda. Que como dato curioso, la película de Harry Potter hizo que esta especie de lechuza que ustedes están viendo se volviera sumamente traficada a nivel mundial. Porque incluso en la actualidad hay personas que la quieren tener de mascota. Lastimosamente. Siento que me llama una varita por aquí. ¿Será una bestia de estas? Estas son como el área de las varitas. Vean, esta debe ser la de Lord Voldemort. Esta no la queremos. No queremos nada con el sin nariz. Están exóticas estas varitas. La verdad es que aquí nos hacemos magos de... Esta es la mía. Lo siento. Esta es, señoras y señores. Esta es mía, la llevo. Bueno, ella me lleva. El libro araña. El libro que enloquece y tiene ojos de araña y dientes. Qué bicho más feo. De hecho dice, cuidado que el libro muerde. Y le creo. No puede ser. ¿Te imaginan yo montado en una de estas?
Díganme si no soy el nuevo Christopher Potter. Amigos, esta varita que ustedes ven aquí vale $85. Dios mío, ¿en qué momento ser mago era tan caro? No lo recordaba. Ojo esta corbata Gryffindor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Parezco o no parezco un mago listo para encantarte, bebé? Algo que me he encontrado en este parque, en casi todas las atracciones, es que está prohibido traer audífonos, los microfonitos que yo llevo aquí pegados, la cámara. De hecho, esta es la primera gran atracción. De hecho, se dice que es la mejor de la Isla de la Aventura, pero es la primera en la que me dejan entrar a la fila con el celular. Esa atracción que se llama Las Criaturas Mágicas de Hagrid, locura. Usted va montado en una moto y en el vagoncito que va a la par de la moto va viendo las criaturas. Ve a Fluffy, el perro de 3 cabezas que tiene Hagrid. Otras criaturas mágicas, unicornios, muchos efectos y locura también, demasiado rápida la montaña. Esta gente está en otro nivel. Y además, esta varita que costó $85 se utiliza para hacer hechizos en ciertos lugares, pero en la mayoría de lugares hay fila incluso para hacer los hechizos. Entonces, ahorita les cuento lo más tuani, lo más élite, pero lo más triste también al mismo tiempo de los mundos de Harry Potter en los parques. Amigos, sumamente importante, si vienen a este o a cualquier otro país, viajen con seguro. Aquí les voy a dejar el link del seguro que me ha salvado, que ha pagado las cuentas cuando he quedado en el hospital en otro país sin problema. Les voy a dejar un link con descuento aquí abajo y si necesitan eSIM, también les voy a dejar un link con descuento aquí abajo en la descripción. No puede ser, amigos. Vamos a entrar al castillo de Hogwarts. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Vean las imágenes moviéndose y hablándonos. ¿Cómo que no le gusto yo? Señores, Dumbledore, se lo juro que estoy de su lado. Lo voy a defender. Vengo a luchar por usted. Gracias. Me siento como un profesor. Siento como que si esto fuera para enseñar materia. Vean el castillo de Hogwarts, el castillo de Dumbledore de Harry Potter. Dentro está todo animado. Se encuentra el sombrero que elige a las personas. Hay fantasmas. O bueno, estos cuadros que tenían conversaciones. Dentro hay un simulador en el que usted se mete como en un juego de Quidditch. Usted va como en una escoba moviéndose por todo el castillo. Aparecen dragones, criaturas, increíble. Y sobre todo si les gusta Harry Potter, incluso aunque no les guste, pero si les gusta, ¡ojo lo que tenemos aquí! La famosa cerveza de mantequilla, la mítica. Será mágica, ya lo veremos. ¿Sabe como a palomita de caramelo? Como un fresco de palomita de caramelo. Y es tipo frozen, como en granizado. Y lo de encima, lo blanco, mantequilloso. Aquí está el sabor a mantequilla. Ustedes pueden ver la textura que tiene y además al llamarse cerveza de mantequilla yo creí que era líquida, pero viene así como engranizado. Aprobada por Chayanne, tenían buenos gustos los magos. Y muy importante, a pesar de que se llama cerveza de mantequilla, no tiene alcohol. Este es uno de los movimientos de marketing más brutales que yo he visto en mi vida y que tienen que conocer, tienen que saber cómo funciona. Resulta que existen 3 mundos de Harry Potter. 2 están conectados entre la Isla de la Aventura, de donde venimos, donde está el castillo de Hogwarts, donde están las tiendas mágicas, las varitas, diferentes atracciones. Pero además también existe la parte de Londres, donde nos encontramos en este momento. Tomamos el tren de Hogwarts, que para tomar ese tren hay que comprar entrada a otro parque. Ahora estamos en el Universal Studios. Existe una entrada para entrar a los 2 el mismo día, pero obviamente es casi imposible subirse a todo porque hay mucha fila y demás. Entonces toca comprar un pase express para hacer la fila rápida. Aquí ustedes están viendo la diferencia entre la fila normal, en la que hay mucha gente, se dura hasta 2 horas en las atracciones más famosas, y en la express se dura 15 minutos. Entonces es casi obligatorio si quieren hacer todo en los 2 parques. Ahorita, como les dije, tomamos el tren de Hogwarts, donde van apareciendo animaciones en la ventana, gente volando en escobas, dementores, de todo. Y ahora nos encontramos en el lado de Londres, donde tenemos que buscar un callejón. Hay que esconder la varita y la corbata, porque aquí somos muggles. Tenemos que buscar el callejón que nos va a llevar a la ciudad de la magia, donde va a haber un dragón botando fuego y otras locuras. Los buses de Londres y el bus que aparece en la película con el conductor loco. Que por favor alguien sáqueme de la duda. Esta cabeza así como encogida es una cabeza Schwartz de los
indígenas que encogen cabezas en Ecuador. A simple vista no se ve, pero nosotros los magos conocemos el camino. Acompáñenme, por favor. Tengo mucha emoción por lo que pueda haber detrás de estas paredes. No, amigos, el banco de Gringotts con el dragón arriba. A ver, no. Así de llegada, nada más entrando, no sé ni para dónde agarrar. El gran problema que estoy encontrando con las varitas es que las varitas uno las compra extra. Por ejemplo, esta vale $85 para hacer diferentes hechizos y activar ciertas cosas. Pero cuando uno llega donde están los hechizos, hay fila. Entonces no le da tiempo realmente de recorrerlo todo o de activar todo lo que hay. Sería imposible, y más si usted está haciendo los dos parques el mismo día. Las tiendas son una locura. Esta que está aquí, por ejemplo, es de criaturas mágicas, de criaturas extrañas. Por ahí vemos arañas, un caracol con el que están experimentando, lechuzas, unos hipopótamos un poco extraños. Por aquí hay sapos gigantes y no sé si eso es un fénix. Veamos lo que hay dentro. ¿Qué venden y cuánto vale? Vean esos ratones. Vean esa criatura vigilando todo el establecimiento. ¡Qué miedo! Este es el bichillo, me parece que el de Animales Fantásticos, que parece un ornitorrinco. Está en $25. Un peluche de hipogrifo vale $30. Fluffy, el perro de 3 cabezas, vale $30 también. Todos estos peluches están en $30. Hasta el dragón, que nunca había visto un peluche de un dragón tan bien hecho en realidad. Entramos al banco de Gringotts, donde Harry Potter tiene el oro. ¿Será que se encuentran aquí los duendes? Y están bien feos, la verdad, dan miedo. Vean qué extraños ahí, simplemente escribiendo, justo como en la película. Que no volvían a ver a nadie, no hablaban, contando monedas. ¡Qué ambientación! Y aquí está como el presidente, el principal. Vengo a sacar dinero, señor. Por favor, le aseguro que tengo una cuenta aquí. ¿Me da lo mío? O usted dice, ¿verdad? Vean lo que les decía del pase express. Vean la fila que hay en el pase normal y vean cómo vamos nosotros con el pase express. Se ahorra uno demasiado tiempo, pero a veces el pase express puede llegar a valer incluso más que la misma entrada. Entramos a las bóvedas y vamos a robar el banco de Gringotts. Vamos a robar porque anda conmigo. Ok. Y hay que escapar. Efectivamente, entramos al banco de Gringotts y escapamos de los duendes, de Voldemort y del dragón. Esta es la atracción más importante del mundo de Harry Potter aquí en Universal Studios. Entonces, por ese lado, el mundo de Harry Potter, de la Isla de la Aventura, pues tiene un poco más de cosas, tiene un poco de cositas más extremas. Aunque aquí las tiendas y como que el nivel de detalle y el toque del dragón que escupe fuego cada cierto tiempo y el banco tiene su magia. Entonces, cada uno tiene lo suyo. Vean esta tienda. Hola, señor, atiende un goblin, un duende. No termino de creer yo este lugar. Él vio la cámara. ¿Vio la cámara? Vámonos. Aunque sea un hechizo, hay que tirar con esta bicha. Abajo dice la forma en la que hay que hacerlo, ¿ok? Como aquí, hay que apuntar hacia allá y realmente hay que hacer la forma. Si usted no la hace bien, no funciona. No sé qué tecnología será, pero vamos a intentarlo. Está fallando mi magia. A ver. Ok. Abracadabra. Voilà. Movió una cortina. ¡Ay, papantla! ¿Cómo anda esa magia? Y básicamente esos son el tipo de cositas que usted puede activar con esta bicha. Usted se para en ciertos puntos y hace las formas que le indican. ¡Expelliarmus! No funcionó. Ya cuando uno tiene estos niveles avanzados de magia, me voy a enfrentar a Voldemort. En un callejón se encuentra el puro final. Señor, le aconsejo que salga porque lo voy a enfrentar cara a cara. Muéstrese. Oigan, le voy a hablar en el idioma de la serpiente. Me entendió. Me entendió. Voldemort, lo estoy viendo. Cuidado con lo que dice y hace, ¿verdad? Cuidado con Harry. Vean, mi amor, es un partido de fútbol, es a las 11 de la noche. Pero vamos solo amigos. No van mujeres porque ninguno de los amigos las está llevando. Pero se lo juro que de ahí no. Todos agarramos nuestras cositas y nos venimos a la casa. Mi amor, de verdad, te lo juro.
Recuerden que Universal Studios es otro parque. O sea, aquí se encuentran muchos otros temas. Aquí está Transformers, que tiene una atracción impresionante donde usted entra y se pelea Optimus Prime con Megatron. Al frente suyo están también los Simpsons. Incluso usted puede comerse la comida de los Simpsons en la vida real. La cerveza, las hamburguesas, todo de los Simpsons. Hay cosas de Hombres de Negro. Hay un montón de atracciones más a las que no nos dio tiempo de ir, porque mi veredicto es que el tren de Hogwarts realmente no vale tantísimo la pena. Si tienen tiempo, si quieren venir a darse la vuelta por aquí, yo les diría que vayan un día a la Isla de la Aventura y la recorran en detalle, sobre todo si les gusta Harry Potter, que ahí está el punto más importante. Si les gusta Harry, vayan, véanlo en detalle, activen todos los trucos, hagan de todo y luego vienen a Universal Studios e igual lo recorren en detalle, se toman el tiempo de tomarse fotos, de ver el dragón escupiendo fuego, de ver todo tranquilos, no hacerlo así corriendo como lo hicimos el día de hoy. Pero igual, la zona de Harry, inigualable, sobre todo si son fans de la saga, brutal. Cuéntenme ustedes ahí abajo en los comentarios qué les pareció este lugar. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó y nos vemos en el próximo video. ¡Feliz Navidad! Un besote para todos ustedes. Muchas bendiciones. Pásenla muy bien y disfruten mucho con cuidado. Y si se descontrolan, me invitan.